¿Alguna vez has sentido que, justo cuando decides orar, tu cuerpo se vuelve pesado, tus párpados se cierran y un sueño abrumador te aleja del momento que más anhelabas compartir con Dios? ¿Y si te dijera que ese cansancio no es casual, que tras esa debilidad se esconde un misterio espiritual más profundo de lo que imaginas? ¿Y si hoy, mediante una historia impactante que pocos conocen, comprendieras la verdadera razón espiritual por la que te duermes al orar? ¿Y qué propósito divino podría estar detrás de todo esto? La historia que escucharás no solo revelará qué sucede en el silencio de tus noches de oración, sino que también abrirá tus ojos a una batalla invisible que muchos nunca perciben. Una batalla que, si aprendes a vencer, transformará para siempre tu relación con Dios. Si estás listo para descubrir esta verdad, dale like a este video y suscríbete para recibir más mensajes que avivarán tu fe. Comenta: Dios despierta mi oración como señal de que deseas conocer secretos que el enemigo preferiría mantener ocultos. Quédate conmigo, porque este mensaje podría ser uno de los más reveladores de tu vida. Comencemos. En los apacibles valles de Canaán, donde los rebaños pastaban bajo cielos inmensos y el viento susurraba entre las rocas, vivía un joven llamado Elíasar. A simple vista, su vida era como la de cualquier pastor: jornadas extensas bajo el sol abrasador, noches estrelladas junto al fuego, y oraciones al Dios de sus padres. Pero algo distinguía a Elíasar, algo que él mismo no entendía. Cada vez que buscaba orar con profundidad, arrodillándose para conversar sinceramente con el Altísimo, un peso invisible descendía sobre él. Era como si sus párpados se convirtieran en plomo, como si su mente, antes llena de pensamientos y deseos, se sumiera en un letargo inexplicable. Frustrado, Elíasar luchaba contra ese sopor. Se ponía de pie, caminaba de un lado a otro, se refrescaba el rostro con agua. Pero al cerrar los ojos para hablar con Dios, el sueño lo vencía nuevamente. A veces, al despertar, descubría que la noche había avanzado sin que lograra completar ni unas pocas frases de su oración. La vergüenza lo consumía. Se sentía indigno, débil, preguntándose si el cielo lo habría desechado, si su alma era demasiado frágil, demasiado pobre para sostener un diálogo con el Dios Altísimo. Elíasar no se atrevía a compartir su lucha con nadie. ¿Quién entendería algo tan aparentemente insignificante? ¿Quién no se burlaría de un joven incapaz de mantenerse despierto ante la presencia de su Creador? Pasaron meses de intentos fallidos, meses de culpas calladas. Hasta que un día, en un mercado polvoriento y ruidoso, oyó hablar de un anciano sabio llamado Admael, que vivía aislado en las montañas y conocía los secretos de las batallas invisibles. Desesperado por respuestas, Elíasar emprendió un viaje difícil. Subió montañas empinadas, atravesó quebradas pedregosas, soportó días de calor intenso y noches frías, guiado solo por la esperanza. Al llegar a la cabaña de Admael, lo encontró orando. No con palabras ruidosas ni repeticiones vacías, sino en un silencio tan profundo y reverente que parecía que el viento mismo se detenía para no interrumpir. Elíasar esperó horas. Cuando Admael terminó, abrió los ojos y, sin que el joven pronunciara palabra, dijo: el enemigo sabe que el mayor poder de un hijo de Dios nace en el secreto de la oración. Por eso no siempre ataca con guerras externas, sino con somnolencia, distracción, olvido. No es porque seas débil, muchacho, sino porque eres un objetivo. Elíasar quedó sin habla. ¿Cómo podía saberlo el anciano? Admael sonrió con la calma de quien conoce el dolor tras las preguntas. La somnolencia en la oración, continuó, es una guerra sutil, una estrategia que solo los escogidos enfrentan. Porque si el enemigo logra robarte tu tiempo de intimidad con tu Creador, te roba la fuerza, la dirección, la armadura. Elíasar sintió que un peso invisible se levantaba de sus hombros. No era que Dios lo había rechazado, era que había sido considerado digno de entrar en una batalla que solo los verdaderos hijos conocen. ¿Qué debo hacer?, preguntó con voz temblorosa. Admael se levantó con dificultad, tomó su bastón y señaló las montañas que se extendían más allá. Debes entrenar tu alma como un guerrero entrena su brazo. Aprende que la oración no siempre será fácil. No siempre sentirás la unción corriendo por tus venas. Habrá días de sequedad, noches de lucha, batallas en que cada palabra será como cargar una roca colina arriba.
Pero en esos momentos, cuando no sientes nada, cuando parece que hablas al vacío, el cielo toma nota más cuidadosamente de tus pasos. Elíasar absorbía cada palabra como agua en el desierto. Aprende a orar caminando, le dijo Admael. Canta salmos en voz baja, escribe tus oraciones y el sueño invade tus ojos. Pero, sobre todo, no te rindas. Porque el que persevera en la oración cuando todo conspira contra él, ese arranca del cielo tesoros que otros jamás alcanzarán. Elíasar regresó a su aldea cambiado. No porque la somnolencia hubiera desaparecido milagrosamente, sino porque ahora sabía que cada bostezo, cada peso en sus párpados, era una señal de que peleaba una batalla que valía la pena. Cuando el sueño lo atacaba, no se condenaba. Se levantaba, se movía, cantaba, susurraba, escribía sus oraciones si era necesario, y, sobre todo, perseveraba. Pasaron los años. Elíasar se convirtió en un hombre de gran sabiduría. Cuando las calamidades golpeaban la región, sequías, plagas, invasiones, el pueblo acudía a él, no por su fuerza o riqueza, sino porque sabían que conocía el corazón de Dios. Su vida se había forjado en la fragua silenciosa de la oración perseverante. Cuando los jóvenes le preguntaban cómo había alcanzado tanta sabiduría, paz y autoridad invisible, Elíasar sonreía y decía, mis batallas más duras no fueron contra hombres, sino contra el sueño que intentó arrancarme de los pies del Altísimo. Cada noche que resistí, cada amanecer que oré, aunque mi carne me traicionara, fue un ladrillo en la fortaleza que hoy ven. Hoy, querido amigo, quiero que guardes esto. Cada vez que te duermes mientras oras, no te condenes, no escuches la voz de la vergüenza. Recuerda que estás peleando una batalla que solo los hijos verdaderos conocen. Como Elíasar, tu perseverancia en la debilidad está edificando algo que el mundo no ve, pero que el cielo celebra. No abandones la oración porque tu carne sea débil. Fortalece tu espíritu. Adáptate, sé creativo. Ora caminando, cantando, escribiendo. Pero, sobre todo, ora. Ora como quien sabe que en ese lugar secreto, en ese campo invisible de batalla, se deciden destinos eternos. Tu vida no será medida por los días en que todo fue fácil, sino por los días en que, aun en la fatiga, elegiste seguir orando. Hoy, Dios te llama a ser como Elíasar, como tantos héroes silenciosos que, en medio del sueño, el cansancio y la distracción, eligieron la perseverancia, y su recompensa fue grande. Así será contigo si no te rindes. Cada oración que hoy parece pequeña es un grano de mostaza sembrado en el terreno de la eternidad. Pronto, muy pronto, verás cómo ese terreno florece de maneras que no imaginabas. Sigue orando, sigue peleando, sigue perseverando. Porque la batalla que enfrentas en el silencio de tu habitación es más importante de lo que jamás podrías imaginar. La historia de Elíasar no solo nos conmueve, nos interpela. Al escuchar su caminar silencioso, su batalla oculta, descubrimos que muchos estamos librando la misma guerra sin saberlo. Entender esto es crucial, porque quien no comprende la batalla termina rindiéndose sin saber por qué luchaba. Quizás te has sentido como Elíasar. Te has arrodillado en tu rincón de oración, has comenzado a hablar con Dios y, de repente, tu mente se nubla, tu cuerpo se adormece y, al despertar, el tiempo ha pasado. La culpa te arrastra como un peso imposible de soportar. Tal vez has pensado que no sirves para orar, que Dios no te escucha, o peor, que no tienes la fe suficiente para sostener una conversación íntima con Él, pero escucha, esa culpa no viene de Dios. Dios no te acusa cuando tus fuerzas fallan. No te abandona cuando tu carne, limitada y débil, tropieza. El acusador, el mismo que intentó arrancarle a Elíasar su vida de oración, es quien te susurra que no eres digno, que no tiene sentido seguir intentando. Él sabe que el hijo que persiste en la oración, aun en la fatiga, se vuelve invencible, inquebrantable, peligroso para su reino de tinieblas. Por eso, querido amigo, si alguna vez has sentido que te duermes al orar, si te has sentido frustrado, hoy quiero que entiendas que no eres un fracasado. Eres un guerrero. Y no cualquier guerrero, sino uno llamado a batallar en las trincheras más difíciles del espíritu. Cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, en su noche más oscura, pidió a sus discípulos que velaran con él. ¿Qué pasó?
Se durmieron 3 veces. El mismo Hijo de Dios les pidió que se mantuvieran despiertos, y no pudieron. No fue por falta de amor ni de respeto, sino por la debilidad humana, por el peso invisible de la batalla espiritual que se libraba esa noche. ¿Y qué hizo Jesús? No los rechazó, no los abandonó, no les dio la espalda. Les habló con ternura: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26 horas y 41 minutos. No negó su debilidad, no minimizó su error, pero tampoco los condenó. Los invitó a comprender que, mientras nuestros corazones anhelan lo eterno, nuestra carne lucha contra lo frágil, lo temporal. La verdadera victoria no es para quienes nunca tropiezan, sino para quienes, aun tropezando, no se rinden. Como Elíasar aprendió a adaptarse, tú también puedes encontrar caminos para vencer esta batalla. No se trata de rituales mágicos ni fórmulas vacías, sino de principios espirituales que activan tu fortaleza interior. Reconoce la guerra invisible. Cuando entiendes que cada oración es una batalla, cambias tu actitud, dejas de esperar comodidad y te preparas como guerrero. Persiste a pesar del cansancio. La verdadera fuerza se muestra cuando todo está en contra y aún así decides seguir firme. Sé creativo en tu oración, no siempre ores de rodillas en silencio, ora caminando, cantando, escribiendo, declarando en voz alta. Despierta tus sentidos si el sueño ataca. Entiende que Dios mira tu corazón, no tu desempeño perfecto. Él no espera que ores como ángel sin flaquear, sino como hijo que, aun tambaleándose, se aferra a su mano. Invita al Espíritu Santo a ayudarte, no estás solo. El mismo Espíritu que resucitó a Jesús vive en ti y intercede por ti con gemidos indecibles, incluso cuando tus fuerzas fallan. Quiero decirte algo que cambiará tu perspectiva para siempre. Cuando el enemigo ve que sigues orando a pesar de dormirte, a pesar de la fatiga, a pesar de las distracciones, comienza a temerte. Porque entiende que no oras por emoción, rutina u obligación, sino por amor. Y el amor que persevera es la fuerza más imparable del universo. En el reino de Dios, la perseverancia vale más que el talento, la constancia más que la elocuencia, la fidelidad más que la fuerza. Dios se deleita en el Hijo que, aunque débil, no abandona la lucha, que dice: aquí estoy, Señor, no me rindo. Aunque el sueño me venza, volveré a ti hasta que mi carne se someta a mi espíritu. Así fue la vida de los grandes hombres y mujeres de Dios. No fueron perfectos, fueron determinados. Y así serás tú si no te rindes. Cada vez que despiertas tras dormirte en oración, no te hundas en la culpa, levántate con más fuerza. No eres definido por tu caída, sino por tu perseverancia. Cada vez que el sueño intente robar tu tiempo con Dios, recuerda que no es solo cansancio, es una alarma espiritual, una señal de que tu oración tiene peso en el mundo invisible. Si persistes, si sigues tocando la puerta, si clamas aún en la fatiga, llegará el día en que verás romperse cadenas que te ataban, caminarás en dimensiones de autoridad espiritual que ahora no imaginas, y otros buscarán en ti la sabiduría, paz y fuerza que solo nacen de la intimidad perseverante con Dios, como Elíasar fue buscado por su pueblo, como Jesús fue fortalecido para la cruz tras su oración angustiosa, como tantos héroes de la fe fueron forjados en noches de lágrimas y cansancio, así tú serás levantado. Tu vida será un testimonio de que Dios no busca guerreros perfectos, sino corazones que, aunque tiemblen, dicen: Señor, aquí estoy. Si esta verdad está avivando tu espíritu, escribe en los comentarios: Dios despierta mi oración. Da like, suscríbete y activa la campana para más mensajes que fortalecerán tu fe. Levántate hoy con nueva fuerza. Decide que el sueño no será motivo de condena, sino de entrenamiento. Que tu altar de oración no será abandonado por cansancio, sino fortalecido por amor. Porque el cielo está mirando, y cada batalla silenciosa que peleas en tu rincón secreto está siendo contada. Cada lágrima, cada palabra susurrada antes de dormirte, cada intento valiente de volver a orar, está guardado en el incensario eterno de la presencia de Dios. En su tiempo perfecto, aquel que nunca olvida una oración sincera, recogerás una cosecha de gloria, poder y transformación. Sigue orando, guerrero. Sigue luchando, hija del Altísimo. Sigue perseverando, aunque tus ojos pesen, porque tu historia apenas comienza y tu victoria será vista no solo en esta vida,
sino en la eternidad. Para comprender aún más la profundidad de esta batalla silenciosa que Elíasar libró y que muchos enfrentamos, debemos sumergirnos en la palabra de Dios, en los relatos que muestran que la somnolencia espiritual ha sido una amenaza constante para los escogidos y cómo se vence. Hay un momento en las Escrituras que refleja claramente esta lucha, no en un campo de guerra, un trono real o una plaza pública, sino en el lugar más sagrado y a menudo ignorado, el lugar secreto de la oración. Hablo de la noche en que Jesús llevó a Pedro, Jacobo y Juan al huerto de Getsemaní. Sabía que se acercaba su hora más amarga, que necesitaba fortalecerse en oración para enfrentar la cruz, que en ese jardín se decidiría no solo su destino, sino el de la humanidad. Por eso pidió algo simple, humano, profundamente espiritual. Quédense aquí y velen conmigo, Mateo 26 horas y 38 minutos. Era un clamor del alma, una necesidad de compañía, apoyo, intercesión. Pero los discípulos, que habían visto su gloria en la transfiguración, que habían oído sus enseñanzas, que juraron seguirlo hasta la muerte, se durmieron. No una vez, sino 3 veces. Jesús regresaba y los encontraba vencidos por el sueño, cada vez les decía, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, Mateo 26, 40-41. ¿Te das cuenta? La debilidad de la carne no es nueva. La somnolencia espiritual no es un problema moderno, es una estrategia antigua para apartarnos del campo de batalla más crucial, la oración. Pero nota algo aún más importante, Jesús no desechó a sus discípulos. No los humilló ni los rechazó. Tras esa noche, tras su resurrección, los restauró, los llenó de su espíritu. Aquellos que no pudieron velar se convirtieron en columnas de la iglesia, predicaron hasta su muerte, fueron fieles hasta derramar su sangre. Esto significa que Dios no juzga tu vida por tus momentos de debilidad, sino por tu respuesta a su llamado tras cada caída. No se fija en cuántas veces te duermes, sino en cuántas veces eliges levantarte, volver a intentarlo, decir, no quiero vivir lejos de ti, Señor. Quiero perseverar. Como ocurrió con los discípulos, como con Elíasar, así ocurrirá contigo si no te rindes, quiero llevarte más profundo. Hay otro relato en las Escrituras que aborda este tema de forma indirecta pero poderosa, la historia de Sansón. Sí, Sansón, el hombre de fuerza sobrenatural, escogido desde el vientre para una misión divina, separado como nazareo para una tarea sagrada. ¿Qué lo llevó a la ruina? No fue un ejército, fue el sueño. No un sueño físico, sino espiritual. Dalila, enviada por sus enemigos, no lo derrotó con fuerza, sino adormeciéndolo poco a poco, haciéndolo bajar la guardia, hasta que durmió en sus rodillas. En ese sueño perdió su fuerza, su unción, su propósito. ¿Ves la gravedad del sueño espiritual? No es solo fatiga, es una estrategia para desconectarte de tu propósito, una trampa para robarte la fuerza espiritual que has recibido. Hoy, cuando el sueño te venza al orar, no lo veas como simple cansancio. Reconócelo como una alarma espiritual, un llamado a levantarte con más fuerza, más determinación, más hambre de Dios. No permitas que tu altar de oración se apague por la somnolencia, que tu propósito se debilite por la comodidad, que tu destino eterno sea adormecido por el engaño de la carne. Levántate, clama, despierta, porque hay demasiado en juego, destinos que dependen de tu oración, generaciones que serán impactadas por tu fidelidad, promesas que solo se liberarán cuando venzas esta batalla secreta que nadie ve. Quiero que entiendas algo más. La ciencia que estudia el cerebro confirma que la mente entra en microsueños ante tareas que percibe como repetitivas o sin interés inmediato. Si tu mente natural ve la oración como una rutina vacía, se desconecta, se duerme. Por eso es vital que comprendas que la oración no es un acto religioso, sino un encuentro vivo, una conversación real con el Dios Todopoderoso. Cuando tu espíritu lo entiende, la oración deja de ser una carga y se convierte en tu aire, tu pan, tu vida. Como Elíasar descubrió que debía cambiar su actitud y forma de orar, tú puedes renovar tu vida de oración. No ores como quien cumple un deber, sino como quien conversa con su amado. No recites fórmulas, lanza tu alma en los brazos de tu Padre.
No temas equivocarte, ora sabiendo que eres recibido con amor perfecto aún en tu debilidad. La verdadera victoria en la oración no es mantenerte despierto por fuerza de voluntad, sino amar tanto la presencia de Dios que tu alma se despierte aunque tu carne quiera dormir. Hoy, querido amigo, estás llamado a esa victoria. No importa cuántas veces hayas caído dormido o te hayas sentido indigno. Hoy puedes decir, Señor, aunque mi carne sea débil, mi espíritu te buscará. El cielo sonreirá, los ángeles aplaudirán, y el infierno temblará, porque un guerrero de oración se está levantando, ese guerrero eres tú. Tú que decides no rendirte, que eliges velar, que clamas aún en el sueño, que entiendes que tu vida espiritual no se define por la perfección, sino por la perseverancia. Levanta tu rostro, llena tu habitación de cánticos, declara las promesas de Dios en voz alta, escribe tus oraciones si el sueño viene, camina mientras oras si es necesario. Haz lo que debas, pero no abandones tu altar. Ese altar, encendido en el cansancio, será donde mañana verás descender el fuego de Dios, como en la vida de Elíasar, como en los discípulos que pasaron de dormidos a gigantes de la fe, como puede descender sobre ti si perseveras y decides que tu espíritu prevalecerá. Llegados a este punto, no basta con sentir empatía por la historia de Elíasar o los ejemplos bíblicos. Debemos elevar nuestra comprensión y mirar con ojos más profundos lo que la Biblia y la ciencia revelan. Hay una conexión directa entre el espíritu y el cuerpo, entre las decisiones invisibles del alma y las manifestaciones visibles de la carne. No es casual que los grandes hombres y mujeres de Dios enfrentaran estos con efectos. No es casual que el enemigo use el sueño, la fatiga y la distracción como armas silenciosas para impedir que los hijos de Dios oren. No es casual que hoy escuches este mensaje. El Espíritu Santo quiere que comprendas que tu lucha tiene nombre, que tu cansancio tiene explicación, y que tu perseverancia tiene una recompensa eterna. Reflexionemos ahora en fundamentos espirituales y científicos que confirman lo que la Biblia enseña. Cuando te dispones a orar, tu cuerpo, acostumbrado al ido, la prisa y la distracción constante, enfrenta el silencio, la quietud, la apertura del alma a lo eterno. Como no está habituado, reacciona con resistencia. La neurociencia muestra que el cerebro entra en patrones de somnolencia cuando no detecta estímulos inmediatos o cambios rápidos. En la oración profunda, tu mente natural siente que no pasa nada y activa un modo de ahorro de energía, generando sueño, dispersión, distracción. Esto prueba que la oración verdadera no es solo un acto religioso o psicológico, es una batalla real entre el espíritu y la carne, que incluso la ciencia reconoce en un nivel superficial. La Biblia lo dijo antes. Pablo escribe en Romanos 8, 5-6, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Esto describe la división. La carne busca comodidad, placer instantáneo. El espíritu anhela lo eterno, lo invisible. Cada vez que oras, haces algo que tu carne rechaza, y la somnolencia es una manifestación de esa resistencia interna. ¿Cómo vencer esta realidad? Aquí van principios poderosos, confirmados por siglos de experiencia espiritual y estudios modernos. Consagra tiempos de oración activa, no siempre ores en pasividad. Cambia de postura, ora de pie, camina, levanta las manos, declara la palabra en voz alta. La actividad física ligera mantiene el cerebro despierto y enfocado. Usa la palabra como instrumento, no ores solo desde pensamientos dispersos. Toma un salmo, una promesa, una historia bíblica y ora basándote en ella. Esto mantiene tu mente conectada y tu espíritu encendido. Establece horarios estratégicos, no siempre tu cuerpo está igual de dispuesto. Busca momentos en que tu mente esté fresca, aunque requiera sacrificar algo de sueño o comodidad. Declara guerra a la somnolencia, no la aceptes como derrota. Cuando el cansancio te invada, di en voz alta, mi carne es débil, pero mi espíritu es fuerte en el Señor. No seré vencido, perseveraré. Entrena tu cuerpo como atleta espiritual, como un corredor fortalece su resistencia, entrena tu oración. Si al principio solo resistes 5 minutos sin dormirte, no te frustres.
Persiste, añade un minuto cada día, y verás cómo tu capacidad espiritual se fortalece, porque, querido amigo, la oración es un músculo espiritual. Como todo músculo, necesita ejercicio para crecer. Cuanto más lo ejercitas, más natural, profundo y glorioso se vuelve. Elíasar comenzó cayendo, frustrándose, pero no se rindió. Adaptó su oración, se fortaleció en su debilidad, y su vida de oración se convirtió en una fuente de sabiduría y autoridad. Así será contigo si perseveras. El Espíritu Santo te dice, no te avergüences de tu cansancio, no te condenes por tu somnolencia, no renuncies por tus caídas. Levántate, adáptate, fortalécete. Cada minuto de oración, cada lucha contra el sueño, cada palabra pronunciada con esfuerzo, está edificando un templo de gloria eterna, estás escribiendo tu historia de perseverancia, construyendo un altar vivo que el fuego de Dios visitará. Aunque ahora parezca pequeño o frágil, se convertirá en el lugar donde Dios derrame su presencia con poder, como en los días de Elías en el Monte Carmelo, como en Pentecostés, como en los grandes avivamientos. No olvides, el enemigo no ataca a quien no es amenaza. Si el sueño te ataca al orar, es porque tus oraciones tienen un poder que él teme, porque tu intimidad con Dios es una amenaza real para las tinieblas. Cada vez que oras, algo se mueve, cadenas se rompen, puertas se abren, ángeles son enviados, demonios huyen, no dejes que el cansancio te haga retroceder. Cuando el sueño venga, tómalo como señal de que tu oración es efectiva. Responde como guerrero, como vencedor, como hijo amado que sabe que su padre escucha cada clamor, cada suspiro, cada palabra balbuceante. Eres llamado a ser como Elíasar, como los apóstoles, como Jesús en Getsemaní, a perseverar en la fatiga, a vencer en la somnolencia, a levantar un altar que desafíe la carne, humille al enemigo y glorifique a Dios. Tu historia no será de derrota, sino de gloria, si decides seguir orando, si cada día, en cada momento de debilidad, dices, mi carne puede flaquear, pero mi espíritu permanecerá ante el trono de mi Dios. Créelo, el cielo te observa, y pronto verás que cada batalla silenciosa será celebrada en los cielos, como lo fue con los héroes de la fe. Hemos recorrido un camino de revelaciones que, si las abrazas, cambiarán tu relación con Dios para siempre. Pero quiero llevarte aún más profundo, a algo que pocos entienden y que marca la diferencia entre quienes solo sobreviven espiritualmente y quienes conquistan territorios espirituales. Cuando oras a pesar del sueño, la fatiga o la traición de tu carne, no solo vences una batalla momentánea, estás sellando pactos eternos en el mundo invisible. Esto es lo que el enemigo más teme. Los pactos forjados en el dolor, el cansancio y la perseverancia silenciosa abren puertas a dimensiones de autoridad espiritual que no se obtienen de otra forma. Entiende esto con toda tu alma. Cada oración pronunciada cuando tu cuerpo clama por dormir es un ladrillo en tu autoridad celestial. Cada palabra susurrada con esfuerzo es una semilla que, aunque no veas hoy, germinará en milagros, respuestas, victorias que otros no explicarán. La Biblia está llena de ejemplos de quienes no fueron grandes por no caer, sino por no dejar de levantarse. Pablo enfrentó luchas externas y temores internos, pero siguió corriendo. David confesó su abatimiento en los Salmos, pero no dejó de clamar. Ana lloró amargamente en el templo, pero oró hasta ver nacer a Samuel. Todos entendieron que la victoria espiritual no se mide por la ausencia de debilidad, sino por la decisión diaria de no rendirse. Así también tú, quiero reforzar esta verdad con la palabra. Apocalipsis 5:8 dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, cada uno con arpas y copas de oro llenas de incienso. ¿Qué son las oraciones de los santos, te das cuenta? Tus oraciones, incluso las entrecortadas, las llenas de cansancio, las que apenas se fluyen, son recogidas en copas de oro en el cielo. No se pierden, no se ignoran, no se olvidan. Son atesoradas como incienso ante el trono de Dios. ¿Y qué pasa cuando esas copas se llenan? Apocalipsis 8, 4-5 lo muestra, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario, lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Cuando las oraciones de los santos llenan las copas, el fuego de Dios responde en la tierra.
Los truenos, relámpagos y terremotos espirituales no ocurren porque alguien oró una vez con comodidad, sino porque alguien perseveró, clamó cuando nadie veía, no se rindió ante el sueño, el cansancio o la distracción. Cada vez que luchas contra el sueño para orar, estás llenando tu copa de oro, provocando un terremoto espiritual que cambiará tu vida, tu familia, tu ciudad, tu generación. No te dejes engañar por lo que ves ni vencer por lo que sientes. La fe no camina por vista ni emociones, sino por convicciones eternas. Estás siendo forjado como uno de esos santos que llenarán las copas del cielo hasta rebosar. Siembras en lágrimas para recoger en júbilo, escribes una historia que los ángeles narrarán, una historia de resistencia, fidelidad, gloria. Quiero advertirte algo que el enemigo no quiere que sepas. Cada vez que te rindes en la oración por sueño, cansancio o distracción, pierdes momentos cruciales en que Dios quería revelarte algo, llaves que abrirían puertas, instrucciones que guiarían tus pasos, fuerzas que renovarían tu alma. No permitas que la carne te robe lo que el cielo quiere darte. No dejes que unos minutos de sueño apaguen la antorcha que enciendes en tu altar secreto. Hebreos 6, 11-12 dice, deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. No basta con empezar bien, hay que perseverar hasta él. Fin, heredar las promesas con fe y paciencia, pelear hasta el último aliento si es necesario. Quien persevera en la oración, aunque con lágrimas, cansancio o batallas internas, recibirá la corona de gloria prometida a los que aman a Dios, hoy te digo desde el corazón de Dios. Él ha visto tus luchas, tus intentos, tus oraciones quebradas, tus batallas silenciosas. No te desprecia, no te rechaza, no te abandona. Al contrario, se acerca, te fortalece, te anima a seguir. Sabe que tras cada batalla pequeña se esconde una victoria eterna que un día celebrarán multitudes en los cielos. Como Elíasar, que pasó de la frustración a ser buscado por su sabiduría celestial, tú serás levantado si no desmayas, si sigues orando aun cuando tu carne clame por dormir. No se trata de fuerza humana, sino de dependencia divina, no de perfección, sino de amor perseverante, no de grandes palabras, sino de pequeños actos de fidelidad que construyen castillos eternos. El Espíritu Santo te llama a ser un guerrero invisible, un constructor de altares secretos, un sembrador silencioso que recogerá cosechas imposibles. No te rindas, no te detengas, no permitas que el sueño te robe lo que ha costado tanto sembrar. Cada vez que el cansancio te venza, recuerda. Estás a un paso más de tu destino, tu victoria, tu gloria eterna. Aunque el mundo no lo vea, aunque nadie te aplauda, el cielo te observa y aplaude cada vez que eliges seguir, orar, perseverar. Como a Elíasar, te espera una corona que no se marchita, un trono que no se mueve, una herencia que no se pierde, todo porque no te rendiste cuando el sueño quiso apagar tu altar. Hoy es el día de decidir, Señor, aunque mi carne sea débil, aunque mis ojos pesen, aunque mi cuerpo tiemble, seguiré orando, luchando, construyendo mi altar hasta verte, abrazarte, caminar en la plenitud de tu promesa eterna. Amén, querido amigo, si has llegado hasta aquí, escuchando palabra tras palabra, no es casualidad. El Espíritu de Dios te trajo para activarte en un llamado especial, ser un guerrero silencioso que cambia generaciones desde la intimidad de su altar personal. Te honro, porque muchos empiezan, pero pocos perseveran. Muchos sienten emoción al inicio, pero pocos resisten hasta el fin. Tú, al estar aquí, demuestras que en tu corazón arde una llama que el mundo no ha apagado. Te invito a dejar tu nombre completo en los comentarios. No es un acto mecánico, sino una declaración espiritual, tu forma de decir al cielo, a las potestades invisibles y a ti mismo, estoy aquí. Decido permanecer. Levantaré mi altar. No me rendiré aunque mis fuerzas fallen. Cada nombre en los comentarios es motivo de oración. No oramos de forma genérica ni superficial, tomamos en serio cada alma, cada historia, cada lucha. Tu nombre será elevado ante el trono de la gracia, pidiendo que seas fortalecido, renovado, levantado como faro en la oscuridad. Quiero ofrecerte una oportunidad especial.
Si este mensaje tocó tu corazón, si sientes hambre de más, si deseas profundizar en tu vida de oración, fe y madurez espiritual, te invito a conocer el devocional que hemos preparado en este canal. No es para todos, sino para quienes sienten un llamado profundo, para quienes saben que ser creyente de superficie no basta, para quienes anhelan beber de fuentes más hondas, caminar por sendas estrechas, vivir en dimensiones altas de intimidad con Dios. Este devocional tiene un costo simbólico que ayuda a cubrir la producción y sostener este ministerio, que trabaja día y noche para sembrar palabra viva en corazones como el tuyo, pero quiero que quede claro, no es una obligación ni una venta disfrazada. Creemos que la palabra de Dios es un regalo, no una mercancía. Quien siembra en el reino debe hacerlo con corazón alegre, sin presiones ni culpas. Si decides adquirirlo, hazlo desde la gratitud, el gozo, la libertad. Si no puedes o no sientes hacerlo ahora, este canal siempre será tu hogar espiritual, un lugar donde cada día serás esperado con ansias, donde cada video es una mesa servida con amor, donde nunca serás medido por lo que des, sino por el valor incalculable de tu alma ante Dios. No temas, no sientas vergüenza ni presión. Escucha la voz del Espíritu Santo en tu interior, Él guía mejor que nadie. Antes de despedirnos, aunque no nos despedimos, pues nuestros corazones quedan conectados en el Espíritu, quiero elevar una oración especial por ti. Cierra los ojos donde estés, si puedes, y recíbelo. Esta oración no es una repetición, es una declaración profética sobre tu vida. Padre amado, Dios de Elíasar, de David, de los hombres y mujeres que perseveraron hasta el fin, elevo mi voz por este precioso oyente que ha llegado hasta aquí. Tú lo conoces, Señor. Conoce su cansancio, sus batallas secretas, las noches en que el sueño lo venció y se sintió indigno, las mañanas en que quiso rendirse. Pero conoce su amor, su hambre, su anhelo por ti. Te pido que lo llenes de fuerza nueva, que pongas en su espíritu un fuego que no se apague. Que su altar de oración permanezca encendido aún en el cansancio. Fortalece sus manos para la batalla, sus rodillas para la intercesión, sus ojos para ver la gloria que manifestarás. Que cada oración pronunciada en debilidad sea incienso ante tu trono. En el nombre de Jesús, amén. Si esta oración ha encendido tu fe, escribe, Dios despierta mi oración. Comparte este video, dale like y suscríbete para más mensajes que transformarán tu vida. Mira el próximo video en tu pantalla para seguir creciendo en fe. Que Dios te bendiga abundantemente.